Ok, chicos, entonces vamos a ver el contenido del día de hoy. Voy a compartir pantalla. Mm. Entonces, bueno, estamos ya en la sesión número 3, en la lección 3, perdón, en la sesión número 4, unidad 3, que es parte de la organización de la obra. Entonces vamos a encontrar siempre, ¿verdad? Los documentos complementarios y videos que me van a explicar todo el contenido, en este caso, en lo que respecta a lo que es un diseño de un plan de seguridad. Ok, entonces, siempre les queda pues de tarea revisar lo que es cada uno de estos materiales para luego poder realizar el ejercicio que les va a quedar de tarea. Entonces, la orientación de hoy principalmente es, muchachos, ya el trabajo que les va a quedar para la próxima entrega que corresponde al examen. Entonces, recuerden que la próxima semana ya entramos a periodo de exámenes, el primer parcial. Entonces, el trabajo que les quede hoy es el examen prácticamente. Entonces, vamos a enfocarnos en lo que es el plan de seguridad y el diseño en sí de un plan de seguridad. Este lo van a ir adaptando, en este caso, al proyecto que hemos venido trabajando desde lo que es costo y presupuesto. Entonces, recuerden que estábamos trabajando con los planos del MINET. Entonces, siempre enfocado pues en ese proyecto. Ok. Entonces, pues les pido revisar esta documentación. El primer video se refiere más que todo a este contenido que es, digamos, la teoría base o los conceptos básicos de lo que es un plan de seguridad, lo que es su objetivo general también, para que se realiza un plan de seguridad Alquilarse, suéltate la que mano. debe, Es un líquido, un atomizador de un líquido morado. chicos, Pero está así Ah, ya sé, y se lo deja. ya sé cuál es. Sí, es caro. eh, apaguen su micrófono, Yo lo- muchachos. Jason. Ok, entonces principalmente acá tenemos lo que es el objetivo de diseñar un plan de seguridad. Entonces, en toda organización, administración o en toda obra de construcción debe realizarse un plan de seguridad para prever accidentes a través de este control de normativas y de un manual también que sirva para prever cualquier tipo de accidente. Entonces, este debe ser implementado ahora por la empresa, y debe de resguardarse también obligatoriamente que sea el cumplimiento de este plan de seguridad. Entonces, primordialmente sería como identificar cuáles son los peligros que pueden haber en determinada obra para poder realizar este plan, ¿verdad? Entonces, eh, tienen algunos ejemplos por acá que les van a servir de insumo también. Revisen con detenimiento cada uno de los documentos. Acá me va indicando, ¿verdad?, qué debe contener un plan de seguridad, desde los objetivos, la descripción del sistema de gestión de seguridad y salud, las responsabilidades en la implementación y ejecución, los elementos del plan serían los requisitos legales y contractuales, análisis de riesgo, plano para las instalaciones de protecciones correctivas, es decir, tomar el plano. Ustedes elaboraron anteriormente también un plano donde están ubicando, por ejemplo, las oficinas. Entonces, ¿en qué parte de ese plano van a estar ubicados, por ejemplo, un botiquín de primeros auxilios, donde van a tener extintores, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese plano que me va a representar esas instalaciones de protecciones correctivas y su ubicación, ¿verdad?, es adecuada, con simbología, ¿verdad? También el procedimiento de trabajo para actividades de alto riesgo, capacitación y
sensibilización del personal, metas de mejora, plan de respuesta ante emergencia. Ahora, entonces serían algunos elementos básicos, digamos, del plan. Entonces, lo primero sería como identificar, como les decía anteriormente, cuáles serían los riesgos a los que estarían sometidos dependiendo del tipo de construcción. Y en base a eso, ahora diseñar ese plan de seguridad. Ahora, también se va a diseñar, por ejemplo, en qué etapa o estudiar en qué etapa de la construcción estarían sometidos ahora los obreros o los trabajadores a un riesgo en específico, ¿verdad? Entonces, por eso también se proponen capacitaciones y sensibilización del personal. Y entonces, en determinada etapa donde sabemos de que van a estar sometidos a cierto riesgo, entonces se realizan estas capacitaciones. Bueno, yo adicionalmente a la documentación que tienen acá, traía un ejemplo porque también tuve la oportunidad el año pasado de colaborar también eh, con una capacitación como la que les menciono. Entonces, se lo voy a mostrar rápidamente también, que se refiere a trabajos en altura. Ahora está se diseñó para el hospital de Ocotal, que se está construyendo, y Pintura Sur está trabajando la parte de lo que es el repello. Entonces, eh, bueno, ustedes saben que cuando se aplica repello o pintura, también o algún tratamiento en paredes, entonces si son en altura, entonces se deben de utilizar eh, este equipo adecuado para evitar una caída, evitar accidentes e incluso pues evitar una muerte. Entonces, el facilitador ahí fue el ingeniero Fernando Celedón y pues estuve colaborándole también con esta documentación. Entonces, principalmente pues mostrar a los obreros eh, cuál es la legislación nacional en este caso para lo que es el equipo de protección personal. Entonces, en esta legislación pues establece ahora para cada tipo de trabajo, ¿verdad? ¿Cuál sería el equipo básico mínimo para protegerlo, ¿verdad? Entonces, en este caso, principalmente se muestra lo que es la parte del arnés, equipos de protección en altura, sobre todo, ¿verdad? Sin embargo, pues se introduce lo que es la normativa, ¿verdad? Su ámbito de aplicación, algunas definiciones, eh, y las obligaciones, incluso acá, vean, del empleador, ¿verdad? Que está obligado, ¿verdad? Entonces ustedes saben pues que en diversas empresas de construcción incluso se le asigna a los trabajadores desde el calzado adecuado, ¿verdad? Para trabajar en determinado tipo de obra, que serían las botas, el casco, por ejemplo, ¿verdad? Los guantes, adecuados para cada actividad y para su protección, ¿verdad? Personal. Y debe ser de uso obligatorio, ¿verdad? Por eso se les explica a ellos, ¿verdad? O se les debe facilitar estas capacitaciones para explicar, ¿verdad? Que son de uso obligatorio. Y entonces, acá se explican las obligaciones de los trabajadores. Incluso también el trabajador está en la responsabilidad también y capacidad de revisar, y debe estar en la capacidad de revisar con detenimiento ahora su equipo, porque, por ejemplo, en este caso, si que se trata de trabajo en altura, debe de revisar, por ejemplo, que su arnés y su equipo de trabajo esté en buen estado, porque, bueno, imagínense ustedes, pues van a trabajar en altura y si un equipo está en mal estado, entonces puede fallar y ahí sería ocasionar un accidente también, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Utilizando el equipo, pero si está en mal estado y no fue reportado, entonces pues ahí también hay un fallo. Entonces, desde ahí la responsabilidad, ¿eh? Eh, y acá, bueno, se menciona también lo que es el equipo de trabajo, la ropa adecuada, los chalecos,
cinturones de sujeción, por ejemplo, ¿verdad? Lo que es el casco, etcétera. Entonces, acá principalmente, como les decía, como es trabajo en altura, se explica, ¿verdad? Desde los conceptos que es un arnés de seguridad, cuáles son las partes que lo componen, los diferentes tipos, desde cómo deben de colocarlo, ¿verdad? Es toda esa capacitación de cómo se debe colocar adecuadamente o correctamente, ¿verdad? Un arnés de seguridad de tal tipo, que deben de revisar, por ejemplo, que sea, que esté en buen estado, que sea, que cumpla con la normativa adecuada, ¿verdad? Que tenga por ejemplo, el sello certificado, todo eso, ¿verdad? Debe revisar el trabajador y el responsable, ¿verdad? Que en ese caso son los supervisores y el ingeniero residente también. Y la importancia del uso, ¿verdad? Cada una de las partes y de los elementos de seguridad también que se deben utilizar. Ahí mencionábamos pues, las botas, vean, los guantes, el chaleco, lo que es el arnés, el cinturón de herramienta, los anteojos para protección, ¿verdad? Y el casco, que serían como los básicos o más, sí, los básicos en una obra. Y acá ya especificando lo que es en sí el arnés, cada una de sus partes, cómo debe colocarse correctamente y conocer, ¿verdad? Cada una de sus partes. Ahí, por ahí debe estar la parte de la etiqueta también. Okay. Entonces, todo esto es más que todo esa capacitación. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta, ¿verdad? En determinada parte de la obra, qué capacitaciones pueden planificarse, ¿verdad? Para los trabajadores. Acá el uso correcto. Incluso acá, ¿verdad? Me muestra que debo tener una distancia o factor de seguridad, tomando en cuenta la altura a la que se está trabajando, ¿verdad? Generalmente se trabajan también con andamios y debe tomarse en cuenta, ¿verdad? Esa altura de seguridad en una caída, ¿verdad? Para que no llegue hasta el piso, ¿verdad? Y no vaya, evite el golpe o minimice, ¿verdad? El golpe, porque igual pues, cuando hay una caída, aquí va a tener un golpe, pero va a minimizar a diferencia de que caiga hasta el piso, ¿verdad? Entonces, no básicamente ahora la importancia del uso del arnés en trabajo de altura. Entonces, ese es un ejemplo de una capacitación. Ya, luego tienen estudios de caso, entonces acá esto les va a servir de insumo o de ejemplo, ¿verdad? Tienen 1, 2, 3 ejemplos de plan de seguridad. Tienen una lectura complementaria, no, esas son las lecturas complementarias y videos complementarios también en base al mismo tema. Y bueno, vamos a revisar entonces de qué se trata la guía de trabajo del primer parcial. Entonces, en este caso, muchachos, sí van a trabajar en pareja, considerando como que son una empresa, ¿verdad? Entonces, como que son una empresa constructora, entonces van a diseñar un plan de seguridad para el proyecto que estamos analizando, ¿verdad? Trabajando. Entonces van a formar pareja y realizar un plan de seguridad tomando en cuenta las 5 secciones del plan, que serían el objetivo, la descripción del sistema de gestión y seguridad, de seguridad y salud, a través de información de contratación, manuales de capacitación, etcétera. Responsabilidad en la implementación y ejecución,
quiénes son los responsables de implementar en cada etapa y subetapa de la construcción, los elementos del plan, que serían dentro de él, ¿verdad? Los requisitos legales y contractuales. Ahí sería ahora trabajar con la normativa nacional, análisis de riesgo, identificando los peligros más altos, cuáles son y qué acciones preventivas se van a proponer para evitar dichos accidentes o minimizar, ¿verdad? Eh, alguna eventualidad, ¿verdad? El plano para la instalación de protecciones correctivas, ¿verdad? Como les mencionaba, la ubicación de elementos, por ejemplo, de seguridad, extintores, botiquines, cuarto de atención médica ante urgencia, etcétera. Capacitación y sensibilización del personal. Esto no es que van a elaborar cada una de las capacitaciones, sino proponer, digamos, en qué etapa es adecuado o en qué momento va a ser adecuado trabajar una u otra capacitación. Entonces, realizar un cronograma de capacitaciones periódicas y en qué momento ahora de la ejecución de la obra ahora se van a implementar. Metas de mejora, es decir, consideraciones en áreas donde se debe mejorar los cuidados y seguridad. Plan de respuesta ante emergencia, que es el plan de paso a paso a seguir ante una emergencia en el área. Y el último punto sería mecanismos de supervisión y control, por ejemplo, formatos de reporte, de supervisión y control de riesgo y seguridad. Entonces, como les digo, bueno, revisar toda la documentación con detenimiento y principalmente tienen ahí también los estudios de casos para que tomen de referencia y puedan elaborar en base, en este caso, al proyecto que estamos trabajando. Entonces, como les decía, ustedes se van a ubicar como una empresa constructora. Entonces van a ser pareja y ustedes van a conformar una empresa y van a analizar cada uno de estos puntos para la elaboración de ese plan de seguridad. Okay. Otra recomendación, muchachos, recuerden que ustedes están redactando un documento formal, ¿verdad? Y se redacta generalmente ahora en tercera persona. Es decir, que no van a decir, nosotros consideramos de que ya no se mencionan ustedes, sino que se trabaja o se escribe en tercera persona. No sé si tienen alguna pregunta. Chicos, solo 4 personas están acá. No, estamos 9, 8, perdón. Ajá. Bueno, todos me mandaron ya mensaje en el chat para tomar en cuenta en la asistencia, ¿verdad? Ok. Profe, yo sí tenía una consulta, porque quedé con eso con la tarea que se entregaba ayer. En la Ajá. parte del cronograma decía el de fecha de descarga y todo eso. Eso teníamos que adjuntarlo en la cosa de project que estamos utilizando, o se podía realizar aparte en otro programa. Sí. Mire, bueno, alguien me consultó y lo habían hecho en Excel. Bueno, les dije que estaba bien en Excel, porque en Excel pues lo pueden detallar un poco más, ¿verdad? Pero sí les pedía que lo integraran también en el cronograma de Project. Estaba pensando, podría ser, fíjense, como un hito, agregarlo como un hito, como cuando agregaban el inicio y el final. Ya, porque no es una actividad que se va a desarrollar, por ejemplo, en una semana o en 3 días, sino que es por ejemplo, en un día, pues que van a recibir ese material y igual un día de trabajo, pues, pero
ponerlo como hitos dentro de esa programación, pues para tomar en cuenta. Ahora, en Profesora, qué disculpe. determinado momento lo van a trabajar. Sí, Hazel, ¿verdad? Mire, yo traté de, sí, de añadirlo así como hito, como una subunidad debajo del día que se iba de hecho a utilizar el material, pero al momento de añadirlo como un hito, no me dejaba cambiar la fecha. Se supone que hay una fecha en la que pues el material ya se va a utilizar y por ende el día de descarga tiene que ser en fecha antes de que se vaya a utilizar. Entonces, al momento de añadirlo como hito a la subetapa que se va a llevar, que se va, donde se va a utilizar, no lo permite cambiar fecha con antelación. Y pues lo que hice, pues en mi caso fue poner en negrita y dejarlo por debajo de eso. Solo así porque como hito no se puede ubicar. Ya, ok. Fe, arquitecta, en el caso mío, con Ulises, tomando en consideración que del proyecto, las etapas y las subetapas que teníamos, en una de ellas nosotros habíamos ya definido un tiempo de descarga, es decir, para el material. Lo único que hicimos fue, a partir de la fecha que teníamos, ir indicando cada cierto tiempo, según el resto de las etapas que iba a ir llegando el material. No sé si así estuvo bien, pues. No te entendí bien. ¿Cómo lo hicieron al final? Lo hicimos a partir En Project, de, sí. sí, en O en Project, Excel. Ok. no en Project. Ajá. A partir de la fecha que tenemos de descarga, como una subetapa que lo tenemos nosotros, la descarga, de ahí para allá empezamos a poner lo que era la llegada de los materiales, por así decirlo. Y no funcionó bien, pues, porque solo fue ir acoplando a la fecha de ahí para adelante según el resto de las etapas que hacían falta, ¿me explico? Sí, sí. No sé si así está bien, pues. Sería, o sea, como agregar una subetapa, digamos, al inicio Sí, de la sí, etapa, pues sería como lo primero. Y ujú, luego ya después su actividad, sus así es, subactividades. sí, Yo estuve revisando y viendo videos acerca del proyecto y me salió uno donde podíamos insertar una tabla de Excel, decía tabla interactiva, donde podían ir cambiando cada recurso y los días que se iba a descargar. Pero mira que el video era bastante largo, entonces no sé si podía explicarnos o una forma más fácil de hacerlo, porque así como lo hizo Jason, también lo trabajé yo. Y lo que hicimos fue abrir como una ventana dentro de Project para trabajarlo en una tabla de recursos, pero no está completamente en el programa. Ya, bueno, sí, déjenme sí, arquitecta, revisar. porque así como dice Royce, así hicimos nosotros, pero lo que hace es que te lo carga a partir de la primera fecha que utilizaste para tomarlo como descarga, te lo abre como, ¿cómo le digo? Como un documento aparte, por así decirlo, para ser más específico. No se Ya. agrega específicamente al proyecto como tal, porque de alguna manera queda como ya está el cálculo hecho, no te deja agregar más cosas. Lo que sí nosotros utilizamos fue las fechas para que tuviesen sentido. Ok, bueno, entonces, pero adicionalmente trabajaron un documento, entonces aparte, individual, como el de Excel, ¿o no? Profesora, una pregunta. En Project se permite hacer cálculo. Yo no sé eso, por eso tampoco Es que me en arriesgué a hacerlo Project en lo Project. que vas agregando son los costos, ya, y sí, él, digamos, va a ir sumándote la totalidad, pero como nosotros habíamos hecho el estudio de no todita las etapas, solo retomamos algunas, entonces no iba a estar completo. Ya, pero sí pueden ir agregando, digamos, las etapas, las subetapas, y se puede ir agregando el monto total. O sea, el monto que ustedes ya tienen calculado en Excel,
digamos, van agregando, por ejemplo, el monto por cada etapa o subetapa y se va reflejando también en el proyecto. Ya. Pero, bueno, entonces si trabajaron los dos, mándenme el de Project, lo que realizaron y también la planificación de las, de la descarga de material, ¿verdad? Con la fecha en Excel, pues para yo tomaría en cuenta ahora las fechas en dependencia del primer, de la primera planificación que me mandaron. Ok, chicos, no sé si tienen alguna otra consulta. Todo claro, dice Jason. Ok, entonces de la misma manera sería la planificación entonces trabajenlo en Excel, entonces para que no tenga complicación con la parte de las capacitaciones. Bien, entonces, ¿en qué determinado momento de la obra van a ver esas capacitaciones? Para que tengan la planificación con el día en el que se va a ejecutar esa capacitación para los trabajadores. Ok, chicos, entonces se reúnen como empresa, ya saben, y elaboran este plan. Ok, bueno, entonces si no hay más dudas, entonces chicos, por aquí llegamos y bueno, pasen buenas tardes. Entonces, Buenas tardes, arquitecto. Quedamos más claro. Muchas gracias. buenas tardes.